Hola a todos y todas. Sean bienvenidos a nuestro podcast Educación en Perspectiva. Hoy exploraremos la evolución histórica de la educación y cómo ésta influye en la práctica pedagógica actual. La educación no es un fenómeno estático, ha cambiado a lo largo del tiempo, adaptándose a las necesidades sociales, políticas y económicas de cada época. Comprender su historia nos permite analizar los desafíos que enfrentamos hoy en día en la enseñanza y el aprendizaje. En este episodio nos basaremos en materiales de consulta fundamentales como las obras de García, Araya, Vygotsky y Rousseau, para analizar cómo sus ideas siguen vigentes en la educación actual. Acompáñanos a conocer juntos la historia de la educación y descubre cómo podemos aplicar estos conocimientos a nuestra práctica docente. Para comprender cómo hemos llegado hasta el modelo educativo actual, debemos remontarnos a los primeros sistemas de enseñanza en la antigüedad. En Grecia, por ejemplo, la educación estaba orientada a la formación del ciudadano. Platón y Aristóteles planteaban modelos educativos basados en la razón y la formación moral. La educación en Grecia se dividía en diferentes etapas y estaba diseñada según el estrato social de cada individuo. Mientras que los ciudadanos recibían una formación integral en filosofía, matemática, gimnasia y música, los esclavos y las mujeres tenían acceso limitado o nulo a la enseñanza formal. La educación socrática promovía el pensamiento crítico a través del diálogo, una estrategia pedagógica que todavía se emplea en metodologías contemporáneas como el aprendizaje basado en la indagación. Platón, en su obra La República, propuso un sistema educativo estructurado en niveles, en el cual la educación debía adaptarse a las capacidades de los estudiantes y su vocación natural. Aristóteles, por su parte, enfatizaba el aprendizaje a través de la experiencia y la observación, principios que siguen vigentes en la educación moderna. En la Edad Media, la educación estaba bajo el control de la Iglesia, con un enfoque en la formación religiosa. Los monasterios y catedrales se convirtieron en centros de enseñanza, donde los monjes copiaban manuscritos y transmitían conocimientos teológicos. La educación se centraba en la modernización de textos sagrados y en el aprendizaje del latín como lengua de la erudición. Durante este periodo, la enseñanza estaba reservada principalmente para clérigos y miembros de la nobleza, mientras que la población en general tenía un acceso muy limitado a la alfabetización. Sin embargo, con la llegada del Renacimiento y la Ilustración, comenzaron a surgir nuevas ideas que promovían el pensamiento crítico y la educación para todos. Durante el Renacimiento, figuras como Erasmo de Róterdam y Juan Luis Vives defendieron una educación humanista que abarcara no solo la religión, sino también las artes y las ciencias. Con la invención de la imprenta por John Gutenberg en el siglo XV, la difusión del conocimiento se aceleró, permitiendo un mayor acceso a libros y fomentando la alfabetización en sectores más amplios de la sociedad. Este periodo vio el surgimiento de universidades en toda Europa, donde se promovía el estudio de las disciplinas como la medicina, la astronomía y el desarrollo, ampliando así el alcance del saber más allá de la teología. Con la Ilustración, el conocimiento se convirtió en un derecho fundamental, lo que llevó a la creación de las primeras escuelas públicas y al cuestionamiento del dogmatismo en la enseñanza. Filósofos como Rousseau y John Locke promovieron la idea de una educación centrada en el individuo, donde se respetara el desarrollo natural del niño y se fomentara el aprendizaje a través de la experiencia y la curiosidad. La educación dejó de ser exclusivamente una herramienta de adoctrinamiento religioso y pasó a ser considerada un medio para el desarrollo de ciudadanos críticos y racionales. En este contexto,
se establecieron los primeros sistemas educativos nacionales con la finalidad de formar individuos capaces de contribuir al progreso de sus sociedades. Tienes razón. Araya 2011 sostenía que el aprendizaje debía estar vinculado con la vida real, promoviendo un enfoque pragmático que aún sigue siendo relevante en la educación moderna. Como él mismo afirmaba, abro comillas, la educación no es una preparación para la vida, la educación es la vida misma. Este enfoque enfatiza la necesidad de una enseñanza que no solo proporcione conocimientos teóricos, sino que también dota a los estudiantes de herramientas prácticas para desenvolverse en su entorno. Así, se fomenta un aprendizaje significativo, donde los alumnos comprendan el propósito de lo que estudian y pueden aplicarlo a situaciones concretas de su vida cotidiana. Este modelo pragmático de la educación ha sido ampliamente desarrollado en el siglo XX y XXI, sobre todo con la implementación de estrategias pedagógicas que privilegian la experiencia como base del conocimiento. Desde las metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos hasta el aprendizaje de servicio y aprendizaje cooperativo, las tendencias actuales buscan materializar la idea de que los estudiantes no deben ser meros receptores de información, sino actores activos de su propio proceso de formación. En este sentido, la tecnología educativa también ha jugado un papel clave, facilitando entornos de aprendizaje que simulan escenarios reales y permiten la aplicación de conocimientos en contextos prácticos. Otro referente importante es García, 2007, quien plantea una educación liberadora y crítica, y en la que los estudiantes dejan de ser meros receptores de conocimiento y se convierten en agentes activos de su aprendizaje. Según García, el proceso educativo debe estimular el pensamiento crítico y la autonomía intelectual, permitiendo que los estudiantes cuestionen su realidad y participen activamente en su transformación. En este sentido, su visión se alinea con las pedagogías de Freire, quien promovía una educación dialógica basada en la interacción y el empoderamiento de los aprendices. El concepto de educación liberadora, propuesto por Freire y retomado por García 2017, cobra especial relevancia en sociedades donde la desigualdad y la exclusión social afectan el acceso equitativo a la educación. Desde esta perspectiva, la enseñanza no solo debe transmitir información, sino también empoderar a los estudiantes para que analicen críticamente su contexto y generen cambios en su comunidad. Hoy en día enfrentamos grandes desafíos en la educación, tales como la equidad y el acceso a la enseñanza. En definitiva, la educación no es un proceso estático universal, sino que se adapta a los contextos históricos, sociales y culturales en los que se desarrolla. Estas teorías nos llevan a cuestionarnos: ¿cómo se reflejan estos planteamientos en la educación actual? Hoy en día vivimos en una era de constantes transformaciones tecnológicas y sociales que han impactado profundamente los modelos educativos. La educación digital ha emergido como una herramienta fundamental, permitiendo el acceso al conocimiento de manera más flexible e inclusiva. Sin embargo, también plantea desafíos como la brecha digital, la necesidad de alfabetización tecnológica y la adaptación de los docentes a nuevas metodologías de enseñanza.
Además, la equidad en el acceso a la educación sigue siendo un reto en muchos lugares del mundo. Factores como la desigualdad económica, la falta de recursos en instituciones educativas y la exclusión de grupos vulnerables siguen limitando el derecho a una educación de calidad. Por ello, es crucial reflexionar sobre cómo las teorías educativas que hemos analizado pueden guiarnos hacia soluciones innovadoras y sostenibles. Otro aspecto fundamental es la formación docente. Enfrentamos una realidad donde la educación no solo debe transmitir conocimientos, sino también fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas. Los docentes necesitan herramientas y estrategias para adaptarse a los cambios en los entornos de aprendizaje y para guiar a sus estudiantes en el desarrollo de habilidades para el siglo XXI. La educación es un proceso dinámico y en constante evolución. Al reflexionar sobre su historia, podemos construir un futuro donde el conocimiento sea accesible para todos y donde la enseñanza responda a las necesidades de nuestra sociedad. Como dijo García, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Quiero agradecer a todos ustedes por acompañarnos en esta conversación. Espero que este episodio haya sido un espacio de reflexión y aprendizaje y que les motive a seguir cuestionándose cómo podemos mejorar la educación en nuestras comunidades. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando temas claves sobre enseñanza y aprendizaje, siempre con el propósito de seguir construyendo una educación más inclusiva y transformadora. Hasta la próxima.